Bueno, muy bienvenidos. En esta tercera clase vamos a hablar un poco de todo lo que es el régimen patrimonial dentro de lo que es el matrimonio. Lo vamos a ver en forma integral dentro de lo que son las unidades 5 y 6, ya que vamos a tocar los principales puntos que se encuentran un poco disgregados en ambas, pero que hacen a la esencia de todo lo que es el régimen. Ante todo, nuestro sistema legal argentino se caracteriza por ser un régimen forzoso. Esto es, como decíamos en la unidad 1, no tenemos la libertad absoluta para pactar entre nosotros cómo va a ser el régimen del matrimonio, sino que en realidad a partir de la celebración del mismo, inmediatamente percuten o toman directamente injerencia las leyes que nutren al sistema. En el nuevo Código Civil y Comercial tenemos dos posibilidades. El régimen de la comunidad, que es un régimen que se establece por defecto, es decir, se establece el régimen de la ganancialidad compartida de los bienes, o bien podemos optar por el régimen de la separación de patrimonios. Esto es que cada uno de los cónyuges conserva la administración y disposición absolutamente libre de los bienes tanto propios como de los bienes gananciales, con la excepción de los bienes que hacen a la vivienda o los muebles esenciales, que eso, bueno, ya lo vamos a ver oportunamente. En caso de que los cónyuges no se inclinen por alguno de estos dos sistemas, por defecto se aplica el régimen de la ganancialidad o de la comunidad. Ante todos los bienes que componen la sociedad conyugal, y vamos a hablar siempre de lo que es el régimen de la ganancialidad o de la comunidad, tenemos los bienes propios, que en esencia son los que cada uno de los cónyuges lleva al matrimonio, es decir, lo que tenías con anterioridad a la celebración. Y luego los bienes gananciales, que son todos aquellos que en líneas generales, salvo excepciones que vamos a ver, se adquieren con posterioridad a la celebración del matrimonio. Entonces, tenemos los bienes propios de un cónyuge y los bienes gananciales de administración reservada y los bienes propios del otro cónyuge y los bienes gananciales de administración reservada del otro. Respecto de los bienes gananciales, que son los que integran la sociedad conyugal, también desde el inicio les quiero dejar bien en claro que durante la vigencia de la sociedad conyugal, en realidad cada uno dispone libremente de los bienes que gana con su esfuerzo, con su dedicación, los frutos civiles de los alquileres que percibe de los bienes propios. No es que necesites autorización o asentimiento permanente del otro cónyuge para disponerlo o realizar actos de la vida civil o actos comerciales, salvo para los bienes de mayor cuantía, son los bienes registrables. En todo lo otro, la administración realmente está separada. Lo que sucede es que al momento, si es que se da la situación de producirse el distracto de la sociedad conyugal, esto es, por efecto del divorcio, sí se tiene que disolver y liquidar la sociedad conyugal. Entonces es allí donde cada uno de los cónyuges retira los bienes propios que tenía con anterioridad y los bienes gananciales, más allá de que uno haya ganado mucho más que el otro, se dividen por mitades exactamente iguales. ¿Esto es hasta cuándo? Y hasta el momento de la presentación de la demanda de divorcio o hasta la separación de hechos si alguno de ellos la puede probar. Esto, por supuesto, tratado en lo que son líneas generales. Pero a su vez el código, en esta nueva redacción, habla también de cuáles son las convenciones que podés pactar con anterioridad a la celebración del matrimonio. Y la verdad es que son muy pocas, también a diferencia de lo que es el sistema del common law o el sistema anglosajón. Aquí lo que podés determinar es qué bienes tenía cada uno con anterioridad a la celebración del matrimonio. Esto se tiene que hacer por escritura pública, cosa que normalmente no sucede porque cuando se contrae el enlace, normalmente las partes están en una situación donde los bienes pasan a una suerte de segundo lugar y lo idílico es el amor y lo que se enfrenta de aquí hacia adelante. Pero si llegado el caso lo quieren hacer, perfectamente es realizable. En mi caso he tenido un par de situaciones donde se ha planteado y bueno, hemos sido un escribano y se ha dejado constancia de qué es lo que tenía cada uno con anterioridad. Otra de las cuestiones que puede plantearse son las donaciones que se hacen entre partes por efecto del matrimonio, las cuales están supeditadas a la efectiva realización, es decir, acá tenemos una
una condición suspensiva, es decir, está todo supeditado a que se celebre el matrimonio, si no, esas donaciones son nulas, y la opción que hagan los cónyuges respecto de uno u otro de los regímenes, ya sea el de la comunidad o el de la separación, como decíamos anteriormente. Respecto de lo que son los bienes propios, les decía que este código realiza una enumeración muy acabada de cuáles son los bienes propios y los bienes gananciales. Que antes habían situaciones que se prestaban a suerte de litigios, disparidades o dudas. En la actualidad esta situación ha sido ya absolutamente zanjada. Dentro de lo que son los bienes propios, son aquellos que aporta cada uno al matrimonio, como decía, los que tenías con anterioridad, pero también los que recibes posteriormente, ya sea por herencia, donación o legado, y los adquiridos con el producto de esos bienes. Esto es, si después de la vigencia del matrimonio recibo una herencia, o uno de los cónyuges recibe una herencia o una donación, esa donación o ese legado va a adquirir el carácter propio, de forma tal de que si se produce el distracto social con posterioridad, no se van a tener que dividir esos bienes por mitades. Integran la categoría de propio, aunque la concomitancia en el tiempo sea posterior a la celebración del matrimonio. Tenemos también el caso de la subrogación real. Esto se da en ambos casos, tanto en los bienes propios como en los gananciales, que es en los casos en que se reemplaza un bien por otro. Por ejemplo, si antes de la celebración del matrimonio uno de los cónyuges tenía un vehículo y ese vehículo se enajena, se vende y se adquiere un terreno, por ejemplo, ese terreno va a tener el carácter de bien propio, porque operó una subrogación real, aunque esta operación se haya realizado con posterioridad a la celebración del matrimonio. Ahora es importante que dejemos en claro, en la escritura adquisitiva, en el caso de los bienes registrables, que es cuando lo puedes hacer, porque si no hay escritura es muy difícil, se tiene que dejar en claro la adquisición del bien y cuál es la procedencia de los bienes que llevaron a la compra o adquisición de ese nuevo producto. ¿Por qué? Porque si no surge de la escritura, la presunción de los bienes existentes al momento de la liquidación de la sociedad conyugal es que esos bienes son gananciales. Entonces, si con la venta de un vehículo compramos un terreno, en la escritura de adquisición del terreno tenemos que dejar asentado al margen de que efectivamente se compra con el producto de tal bien y que ese bien era un bien propio. Si no, la presunción es de ganancialidad. Este es el caso de subrogación real. Les voy a presentar los casos que presentan mayores dificultades, en realidad, de todos los que enumera el código, porque los incisos son cuantiosos y son muchos. Llegamos hasta el inciso O, en el caso de los bienes propios, de los bienes gananciales, hasta el ñ. De los bienes propios, las indemnizaciones por daños personales las dividimos en daño emergente y lucro cesante. Todas las indemnizaciones producto del daño emergente son propias. Ahora, el lucro cesante se entiende que son gananciales. Ejemplo clásico, un conductor de taxi que tiene un accidente. Si por efecto del accidente recibe una indemnización porque ha sufrido algún tipo de daño personal o por efecto del pago de un seguro o una ART en caso de que esté en relación de dependencia, ese seguro es de carácter propio, entonces después no se tiene que dividir con su cónyuge. Ahora, el lucro cesante o la indemnización por los daños percibidos por el vehículo sí se entiende que son gananciales y sí se tiene que compartir en caso de disolución. Tenemos que dividir también en dos partes los derechos intelectuales. Lo que es la primera publicación de la obra o la primera interpretación artística que se realiza, reviste el carácter propio, pero el devengado, el producido a posteriori, es ganancial. ¿Dónde se dan este tipo de situaciones? Normalmente en el caso de los escritores. La realización de una obra, normalmente acudís a la editorial te compra los derechos de autor, esa compra de derecho de autor tiene el carácter de propio. Pero en el acuerdo se establece que del porcentaje de las ventas posteriores se va a compartir algún porcentaje. Ese porcentaje que se comparte con la editorial reviste el carácter de ganancial y sí es compatible a posteriori con la disolución del matrimonio. Es decir, que integra netamente el carácter de ganancialidad.
Luego tenemos los bienes gananciales, que los bienes gananciales se hacen a la esencia de lo que es el matrimonio, que por supuesto, como contracara de lo que son los bienes propios, son los producidos con posterioridad o devengados con posterioridad a la celebración del matrimonio, por el esfuerzo común de cualquiera de los cónyuges, por la fortuna y el azar, o por las rentas o frutos tanto de los bienes propios como de los bienes comunes. Es decir, si tenés un departamento que lo tenés alquilando y es un bien propio, a partir de la celebración del matrimonio, todos los ingresos por esos alquileres también revisten el carácter de ganancial. Entonces, si con ese producido comprás otro bien, ese bien va a ser directamente ganancial. No así si enajenamos el primer departamento. En ese caso, acuérdense de la subrogación real, que si tenemos los recaudos de las anotaciones marginales en las escrituras, va a seguir revistiendo el carácter de propio. La enunciación está de los bienes gananciales en el 465 y siguientes. Tenemos los productos de bienes gananciales, los frutos civiles de la profesión, el trabajo, el comercio, esencialmente son ellos. Es decir, en el caso de ustedes van a ser abogados, todo lo que es percibido por efecto de los honorarios, por supuesto que son bienes gananciales y ya se encuentran casados, los frutos naturales, industriales o civiles, los créditos e indemnizaciones, los productos de los bienes gananciales. Los productos son aquellos que extinguen la cosa. Acuérdense que los frutos son los que producen la cosa pero sin su extinción. Incluso acá entran las minas y las canteras, que vendría a ser una suerte de excepción, dado que las minas y canteras, todo el producido reviste el carácter de ganancial. Antes, en el anterior código, no era así. Uno de los casos que suelen darse, que son materia de preguntas frecuentes también en los distintos estudios, o las situaciones que se dan es, por ejemplo, y aquí es donde engloban distintos institutos, si se adquiere con un bien propio, por ejemplo, se celebra un matrimonio, donde uno de las partes tenía un terreno y el otro tenía un vehículo. Al poco tiempo de celebrado el matrimonio, con la venta del vehículo se edifica sobre el terreno de uno de los cónyuges. Con los bienes gananciales de ambos se realizan mejoras sobre el inmueble y la casa edificada tiene una envergadura importante. Se produce el distracto social, empiezan los problemas, divorcio. Acá surge una serie de cuestiones. Primero, ¿a quién le corresponde la titularidad dominial del bien? Más allá de los derechos habientes respecto a la vivienda, de quien después tiene a su cargo los hijos, menor edad y demás. Acá estoy hablando estrictamente de una cuestión vinculada a lo que son derechos reales y derechos de familia. La titularidad dominial le corresponde al dueño del terreno, a quien realizó el mayor aporte sobre el bien, a quien aportó después los gananciales en mayor medida. Bueno, esto se resuelve de nuevo yendo a los derechos reales. La titularidad dominial corresponde determinar qué es lo principal y qué es lo accesorio. Lo principal es el terreno, lo accesorio es la vivienda, aunque lo accesorio tenga mayor cuantía, mayor valor incluso que lo principal. Entonces, el dueño del terreno tendría el derecho a reclamar la titularidad dominial. Pero la otra parte tiene un derecho de recompensa respecto del mayor valor que ha obtenido el terreno. Con lo cual acá surge también otro instituto que es sumamente importante, que es el derecho de recompensas. El derecho de recompensas es el derecho que le corresponde a uno de los cónyuges a recuperar los bienes aportados que generaron mayor valor o el aporte realizado respecto de bienes de la sociedad conyugal o bienes propios del otro cónyuge, de forma tal que al producirse la disolución de la sociedad se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los aportes realizados. El problema de esto, por supuesto, es la prueba, es determinar con qué plata se hizo la inversión, el aporte, la asistencia o la ayuda. La responsabilidad de las deudas. En realidad aquí tenemos que remitirnos, y esto por ahí los manuales no lo detallan, pero sí me interesaría que lo anoten en el código, relacionar el artículo 461 junto con el artículo 467. Las recompensas las pueden ver en el 468. ¿Qué dice el 461? Esto son reminiscencias o adecuaciones de la anterior ley 11.357, que es una ley de 1926, pero que estuvo rigiendo
la responsabilidad de los cónyuges respecto de terceros que contratan con ellos. Esto es, el 461 establece responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. Fuera de estos casos, y excepto disposición en contrario, el régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Es decir, cada uno de los cónyuges tiene sus bienes propios y sus bienes gananciales. Y cada uno va llevando adelante su vida negociacional. Ahora, al producirse la ruptura, vienen los terceros acreedores y dicen, bueno, ¿a cuál de los dos le cobro? Y en principio responde cada cónyuge que contrajo la obligación o contrajo la deuda. Ahora, cuando esa deuda es referida a las necesidades ordinarias del hogar, deuda de supermercado, por ejemplo, o la educación de los hijos, las deudas del colegio, que son clásicas, por más que haya contratado uno de ellos, ha ido la madre, los inscribió en el colegio y después no pagó más, el colegio cuando va a accionar respecto de la madre se encuentra en que está insolvente o que no tiene bienes suficientes o pone algún tipo de excepción, pueden perfectamente ir respecto al padre. Es solidariamente responsable, porque son gastos que son comunes, ordinarios, de las necesidades comunes del hogar, o bien porque son gastos referidos a la educación de los hijos. Eso para tener en cuenta como punto 1. Y después lo estableció en el 467, que dice, cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. ¿Qué significa esto? Se realiza algún tipo de gasto extraordinario para mantener la casa en común, que es el ejemplo clásico, y lo realiza uno de los cónyuges en la vivienda. Pero claro, cuando los acreedores van a ejecutarlo, se encuentran que es insolvente, que ya se produjo el distracto de la sociedad conyugal, y en este caso pueden percutir sobre el patrimonio del otro, pero ya no sobre sus bienes propios, como en el caso anterior, que eran las necesidades ordinarias, los gastos de educación, sino que solamente respecto de los gananciales que le hayan correspondido con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal. Finalmente, respecto de lo que son los actos de disposición, es fundamental la gestión de los bienes de la sociedad respecto del 469 y 470. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración de sus bienes, como vengo sosteniendo respecto a los principios, pero existen bienes que hacen a la esencialidad o a la vida matrimonial, y ni hablar si existen hijos, tales como la atribución de la vivienda. Entonces, primero lo que tenemos que ver es, en el caso de divorcio, a cuál de los cónyuges se atribuye la vivienda, que puede no ser el titular dominial o incluso ser un bien propio del otro cónyuge, que el juez puede establecer incluso el pago de una renta por la pérdida de ese bien, o no, dada la situación que se encuentra después del divorcio, que lo vamos a ver en esa unidad oportunamente. Y además puede establecer la provisión de enajenación del bien, si hace al sustento o al techo de la familia. Sin llegar a esta instancia, el titular dominial puede pretender enajenar ese bien, porque el principio es que cada uno administra lo que tiene. Si al momento del matrimonio uno tiene una casa y se van a vivir ahí, o tiene un departamento y se van a vivir ahí, después quiere venderlo, en teoría podría hacerlo, pero aquí la ley sale al cruce, sale a la defensa de la institución, y como en el registro civil surge que ya estás casado, también se asiente eso en la Dirección General de Inmuebles, para la enajenación de estos bienes de mayor valor necesitas el asentimiento del otro cónyuge, que el otro cónyuge puede negarse a darlo, por el motivo que fuere. En este caso, si se niega a dar el asentimiento, se puede ocurrir al juez, el juez va a escuchar a las partes y va a decidir si es procedente o no la venta en base al mayor interés, tanto de los niños como del grupo familiar en general. Pero les sugiero que vean en profundidad la sección 4ª del Código Civil respecto a la gestión de los bienes en la sociedad conyugal y se apoyen en algunos de los manuales, porque la verdad que ahí está explicitado con mayor claridad y hay otras situaciones que se pueden plantear. Bueno, hasta aquí respecto a lo que es la gestión de los bienes y bueno, lo vemos en la próxima clase. Muchas gracias.